Claro, y vamos a seguir conversando de esta entrada en vigencia del estado de excepción en estas 4 provincias de la zona norte, tomando contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Buen día, Fresia. Muchas gracias por este espacio. Y desde luego es importante comentar la manera en que este estado de excepción constitucional se ha reflejado en la provincia de Arica y en la provincia de Parinacota. Es la única región del país donde el total de sus provincias se encuentra en un estado de excepción constitucional fronterizo. ¿Y cómo ha funcionado hasta ahora, alcalde? ¿Tiene por lo menos un balance que se puede hacer en las primeras horas desde que se comenzó a regir este estado de excepción? Bueno, sí, ayer como gobierno regional fuimos convocados a un espacio donde las distintas Fuerzas Armadas y de orden de seguridad estaban presentes, precisamente en la frontera con Perú. Estaba Carabineros, PDI, las Fuerzas Armadas y por supuesto la Armada de Chile, donde nos dábamos cuenta de la manera en cómo este proceso se estaba llevando a cabo y la manera en cómo se estaba resguardando la frontera. Recordemos que el total de la frontera que nos une con Perú y Bolivia equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco, equivale a todo el largo de España. Son territorios muy extensos con una geografía muy compleja. Entonces, evidentemente, se requieren tomar acciones vinculadas al resguardo y protección fronteriza. ¿Le parece, en todo caso, que ha sido una buena medida la anunciada por el gobierno? Porque ayer el presidente hablaba de la dotación de carabineros, de militares que van a estar ahí en la zona. ¿Es suficiente con estas largas extensiones, gobernadores, que tienen ahí en el norte, en su región, por ejemplo, pero también en las otras que están ahora en medio de esta crisis? Bueno, yo creo que no es suficiente. Siento que, tal como vemos en las imágenes que están dando ahí, eso en realidad corresponde a Colchane. Pero la cantidad de efectivos muchas veces es insuficiente frente a la cantidad de ola migratoria que ingresa al país. Ahora, yo creo que ahí cabe también repreguntarse la manera en que la reconducción se está efectuando. En el caso de mi región, en el reporte que tuvimos ayer, ya habían 80 personas que habían ingresado por los pasos ilegales que hay en la frontera con Perú, y ya habían sido 80 personas reconducidas solamente en un paso fronterizo. Y a eso también hay que agregar el hecho de cómo esta reconducción se está realizando, porque además le indican que deben ingresar por pasos regulares y los pasos fronterizos están cerrados. Entonces, yo creo que ahí vale la pena preguntarse, ¿no?, ¿qué tan selectiva es la migración? Actualmente no hay ninguna selectividad, todo lo contrario. Todas las personas que quieren ingresar por pasos irregulares lo han hecho durante todos estos 2 años de pandemia. Por eso esta crisis se ha profundizado de la manera que ha estado. Entonces, creo que hay definiciones que como sociedad aún no tenemos. ¿Cuáles deberían ser los derechos de aquellos que ya han ingresado? ¿Cuáles deberían ser sus deberes o obligaciones? Y la manera en cómo nosotros como sociedad también resolvemos los problemas de desigualdad que hemos tenido, ¿no? De qué manera están resueltos o no como sociedad. Y es por eso que hay que analizar también si la crisis migratoria o los planes o políticas migratorias son los llamados a solucionar estos problemas de desigualdad, no tan solo vinculados a materias de salud, de acceso a la educación, de cómo se fomenta la cultura, sino en una definición mucho más global como país. Ahora, esta misma reconducción fue bien criticada desde el inicio, porque más allá de que hubiese dotación policial, por ejemplo, para poder regularla, falta capacitación e información incluso para muchos migrantes. ¿Cómo ha ido, decía usted, ya han sido personas reconducidas en las últimas horas también en la región, gobernador, pero ha ido mejorando, porque es una nueva herramienta, por lo menos eso se espera, de esta reconducción de aquellas personas que entren irregularmente al país y que puedan ser reconducidas a la frontera, pero que tampoco queden varadas, porque eso era lo que se quejaban algunos alcaldes de la zona. Claro, evidentemente son situaciones que hay que ir analizando en mérito. Recordemos que este nuevo reglamento entra en vigencia recién el viernes, recién hay muy poca cantidad como para realizar una estadística de cómo se ha efectuado o materializado esta reconducción. Pero lo cierto es que evidentemente había que resguardar la frontera. Creo que hoy el descontrol que ha existido durante todo este tiempo ha provocado que esta crisis sea muy profunda y quizás nunca antes vista. Y evidentemente con 15 días de estado de excepción constitucional no se va a solucionar un problema migratorio tan grave. Y por eso se hace necesario ir revisando las medidas que están tomando, y por eso que es muy importante
que el subsecretario del Interior, el subsecretario Gali, esté presente en todas las regiones del norte del país donde están decretados estos estados de excepción constitucional. Eso es muy, muy, muy importante, porque es la única manera de que las decisiones se vayan tomando desde los territorios. No se pueden tomar a 2.000 kilómetros donde está el problema. Y vemos cómo quizás la dotación quizás de efectivos de carabineros, PDI o el ejército es insuficiente frente a lugares donde hay un gran paso de migrantes. Pero esas soluciones y revisiones tienen que ir dándose al alero de la forma en que se está dando este proceso migratorio. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con que hayan llegado las autoridades del gobierno central. ¿Es una buena señal o cómo usted la evalúa? Bueno, solo recordar, ¿no?, que para que llegaran las autoridades nacionales a las regiones del norte hubo muchas situaciones que pasaron previamente. No solamente nosotros como autoridades del territorio electas de manera democrática por la ciudadanía exigíamos la presencia del ministro del Interior y los equipos de Interior para que estuvieran en la región y tuvieran medidas específicas que anunciar, no tan solo vinculadas a los procesos migratorios, sino también al aumento delincuencial. La ciudadanía se levantó, bloqueó los principales accesos, no solamente de la región de Arica Parinacota, sino que también de Tarapacá y Antofagasta. Entonces, es necesario que todo eso se tenga que producir para que las autoridades nacionales vayan a los territorios donde hay problemas graves de migración, que no es un problema nuevo. Junto a los gobernadores regionales de Tarapacá y Antofagasta, ya en octubre del año pasado habíamos requerido a nuestros diputados que iniciaran una interpelación al ministro del Interior, al ministro Delgado, respecto de esta materia. Interpelación que no prosperó la Cámara Baja, pero de todas maneras desde ahí ya nosotros acusábamos una grave crisis en el tema migratorio y un descontrol sin igual. ¿Usted se reunió con autoridades que llegaron hasta la zona, gobernador? Sí, efectivamente, Fresia, estuve reunido con ellos y bueno, entregaron anuncios, por supuesto. Entendemos además que quedan muy pocos días para que este gobierno termine. Entonces tampoco resultaba muy prudente pedir políticas o planes a de largo aliento. Pero sí era necesario que se pudiera enfrentar este proceso de una manera mucho más socializada con las autoridades que estamos en el territorio y con la ciudadanía. Nosotros tenemos que hacernos cargo de este sentir ciudadano y creo que era muy necesario dar una señal de gobernabilidad, aunque sea en estos últimos días, estas últimas semanas de gobierno, frente a un desgobierno que ha estado durante mucho tiempo alejado de cualquier solución en tema migratorio. En todas las gestiones que se van a hacer en el terreno. Ajá, y en este mismo sentido, gobernador, usted ha sido bien crítico por eso, por la ausencia en los primeros días de las autoridades del gobierno central, pero ahora de aquí al 11 de marzo, ¿cuál es la continuidad que tienen con el gobierno que viene? Si ha tenido también contacto con ellos, ¿cómo se está trabajando o si no se está trabajando? Esa es la pregunta, con las autoridades que van a asumir. Le pregunto también por estos estados de excepción, que es un poco lo que pasa en el sur, que se van acotando, entonces hay que renovarlo y quizás las prioridades o las intenciones son distintas de las autoridades entrantes. ¿Cómo ve esa situación y si está en contacto con quienes van a subir el 11 de marzo? Desde luego que sí, Fresia, ¿no? Estuvimos la semana pasada reunidos con los futuros equipos de Interior de la futura ministra Ixquia Siches. Esta semana nuevamente tenemos una segunda reunión y lo que más me llamó la atención a mí no es el cambio de estilo. Nosotros antes íbamos a solicitábamos que vinieran, pedíamos que estuvieran presentes en el territorio y lo primero que hicimos con ellos, incluso antes de que ellos asumieran una responsabilidad tan importante como son los temas migratorios y de seguridad pública, fue que ellos convocaran a las autoridades, invitaran a las autoridades de los territorios y de las regiones para diagnosticar este problema migratorio y juntos construir una nueva forma de gestión en migración. Y eso creo que ese solo cambio de estilo es muy importante porque cuando las decisiones se toman en conjunto, se toman de manera consensuada, creo que es la manera en cómo este proceso se tiene que abarcar. Ahora, y lo reitero, ¿no? Quien piense que este problema migratorio se soluciona con 15 días de estado de excepción constitucional está en un absoluto error y creo muy pertinente que estas condiciones se prorroguen por el tiempo máximo posible hasta que el resguardo fronterizo sea efectivo, sea real y que se disminuya la cantidad de personas que ingresan por estos pasos irregulares. Tienen también que nombrar algunas autoridades regionales como los delegados, ¿no? En ese sentido, ¿usted tiene alguna información o de qué figura se podría
nombrar ahí en la zona, en una zona que es particularmente compleja por lo que hemos estado hablando? Sí, en realidad esa es una definición que tiene que tomar Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social. Yo soy demócrata cristiano, por lo tanto, mi coalición apoyó sin condiciones a la candidatura del presidente Gabriel Boric, y son definiciones que ellos tienen que enfrentar, y estoy muy cierto y muy seguro de que van a poner un énfasis específico en el tema migratorio y de seguridad pública. Bien, gobernador, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes.